Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Ya tenía tiempo que no estaba por aquí, que no subía video a YouTube, pero en esta ocasión vengo con un episodio muy especial, ya que me encuentro terminando la fase número 2 rumbo a competir este año, en este 2026. Para aquellos que no estén, digamos, en la misma página, tengo videos, tengo un video de la fase número uno, que es la primera fase, que lo subí a finales de, si no me estoy equivocando, diciembre, inicios de enero, perdón, creo que sí, es más inicios de enero. Por aquí les va a estar apareciendo la portada y también les voy a dejar el enlace en la descripción para que aquellos interesados pues tengan un poquito más de contexto en cómo terminamos la primera fase. Y ahorita, actualmente, cómo voy a estar o cómo he terminado esta segunda fase. Varias cosas que comentar. Me gustaría dar primero un abordaje general de cómo experimenté esta segunda fase, en donde mi intención fue al terminar esta fase estar al menos entre un 10-12% del peso con el que tengo o con el que mm, he calculado, aproximado, que me voy a subir a competir. Entonces mi intención es colocarme en ese peso para que ahorita que estoy comenzando la fase número 3 tome un respiro, eh, tome unas semanitas de diet break y nuevamente ponerme a perder esos últimos o ese 10% que tengo en mente que me colocaría en esa fase de esa faceta competitiva, por ponerlo así. Se escucha bonito, se escucha bien, pero ¿qué ha pasado durante estas últimas 8 semanas? Bueno, estas duraron 10 semanas, perdón. La primera fase fueron 8 semanas seguiditas de restricción energética, ¿no? Sin mover nada, directo, ya repito, ahí está un poquito más de contexto en el primer video. Durante esta segunda fase eran las mismas 8 semanas, pero en esta ocasión lo que hice fue implementar una semana en medio de diet break. Fueron 4 semanas, después me di una semana de diet break y terminé estas 4 semanas que justamente acaba de terminar este domingo. Estoy grabando esto en martes y terminó el domingo. Eh, se me hace algo bien interesante porque primero, nutrición, no he movido nada, nada. O sea, la alimentación se ha mantenido igualita, ¿sale? No he movido nada. Pequeñas cosas por ahí, pero nada de grandes cambios. Y el peso ha respondido bastante bien. Digo, ahorita vamos a ver un poquito más de los números, perdón, no me quiero ir por las ramas. Vamos a retomar lo que les quería comentar, que era esta, digamos, primera partes generales que pasaron durante esta etapa, esta segunda etapa. Pero bueno, quise implementar esta semana de diet break, me fue muy bien. O sea, seguí perdiendo peso de manera que estaba dentro de lo que tenía yo en mente que iba a estar pesando aproximadamente. Entonces, como me di cuenta que iba bastante buen tiempo, implementé el diet break. El abordaje mental, el abordaje psicológico igual fue muy bueno durante estas últimas semanas, pero no se los voy a dejar mentir. Estas 4 semanas fueron las primeras 4 semanas, diet break, después de ahí estas 4 que acaban de terminar el domingo. Las últimas dos, fue algo interesante. Son territorios que nunca había pisado. Es la primera vez que percibo como esta sensación de cansancio generalizado. No tanto la cuestión, últimamente he reflexionado mucho sobre cómo percibo yo mis sensaciones de hambre, de saciedad. Y es algo que considero a lo que le he prestado mucha atención durante estas últimas semanas y durante mi primera etapa. Bueno, a comparación de mi primera etapa en donde perdí grasa de manera considerable. En esta ocasión sí le estoy prestando bastante atención a poder identificar lo mejor posible estas sensaciones que les comento de hambre y de saciedad. Pero en esta ocasión vino a la mesa algo que no pensé, o más bien dicho, fue algo nuevo para mí. Sabía que en algún punto iba a llegar, pero digamos que nunca lo había experimentado de primera mano.
y es este cansancio generalizado. Cansancio en decir, ay, tengo que hacer los pasos, o sea, esa parte de día con día, ¿no? Eso experimenté estas últimas 2 semanas y no es algo raro, ya que lo he reflexionado, pues es la primera vez como que entré, digamos, en una zona que no había entrado antes. La última vez que fue en junio, que fue la primera vez que hice una etapa de pérdida de grasa considerable, que igual tienen el video aquí en el canal. Es lo bonito que está registrando todo el proceso. Entonces, la verdad es que sí llegué a un peso bajo, pero ya en ese momento, la verdad, las situaciones de atracón eran bastante constantes. Ya como que estaba más, como que ya queriendo salir de la etapa, ¿no? La verdad siento que a pesar de que, pues sí, el objetivo hasta cierto punto se cumplió, siento que el abordaje psicológico fue deficiente. Fue una de las cosas que más, no, que fueron de las cosas a las que no les presté tanta atención a comparación de esta etapa en donde sí me percaté que el abordaje psicológico es importantísimo porque al final te hace más consciente de aquellas sensaciones no agradables que vas a experimentar durante el proceso, que tienes que esperar durante el proceso. Entonces, pues digamos, no huyes a esas sensaciones, sino que sabes que están ahí por algo, ¿no? Pero bueno, esa fue como que, digamos, lo último gran, la primer gran diferencia que percibí a comparación de estas últimas 16 semanas, ¿no? Que al final eso es lo que duró la primera y segunda fase. Eh, la primera fase fueron esas 8 semanas de dieta de restricción directa, o sea, no moví nada, no implementé diet break durante estas primeras 8 semanas. Después de ahí sí implementé una semanita de diet break. Y nuevamente, debido a que terminé la primera fase como que con un buen margen de error, por así decirlo, bajé o terminé en un peso más bajo de lo esperado, lo cual me gusta porque me da un respiro y no voy como que tan a prisa, por así decirlo. Entonces decidí implementar esta semana a la mitad de esta segunda fase y pues bueno, ¿cómo me fue? En general les digo, la verdad esta segunda fase me la pasé eh, desagradablemente bien. Desagradablemente porque sí, experimenté el de repente estar más el día a día con hambre, ¿no? O sea, y les repito, esta sensación generalizada de cansancio, pero bien porque no me dejé, o sea, sabía que iba a llegar y como sabía que iba a llegar, traté de no verlo como algo negativo o verlo como algo como, ching, ya no aguanto, cansancio. No, al contrario, para mí era como, ahora le estoy pisando nuevos territorios, estoy conociendo otra faceta mía y eso la verdad cambió mucho. El hecho de que yo haya cambiado esta narrativa cambió mucho en cómo llevé el proceso, que el proceso pues lo he llevado de manera bastante bien, bastante tranquila. No he dejado que lleguen estos episodios de atracón que a comparación de la primera fase que sí llegaron a suceder uno que otro, que aún así siento que la primera fase fue buenísima. Esta segunda fue mucho más predecible y me fue bien, me fue bastante bien. Ahorita actualmente pues ya estoy entrando a la fase número 3. Pero bueno, ya que les di como que el panorama general, ahora sí, vámonos a los datos. Les voy a empezar a proyectar primero mis pesos. Sale, a ver, un segundo. Muy bien, ahora sí, aquí estamos. Les voy a abrir esto que es donde llevo mi seguimiento general y ahorita les voy a mostrar un poquito de MyFitnessPal, de las comidas, calorías en general y hipertrofia también para que les muestre mi entrenamiento. Entonces, fase número 1, sale, la fase número 1 terminó acá, ¿ok? Y fue el Diet Break que fue del 5 al 11 de enero. Esa terminó mi primera fase. Mi primera fase comenzó desde el 10 de noviembre, ¿sale? Y fue finalizando hasta el 11 de enero. Después de ahí comenzó la fase número 2. Esta primera fase, digamos que estas primeras 4 semanas que les comenté fueron del 12 de enero hasta el 8 de febrero. Y la verdad bien, o sea, el peso fue respondiendo de manera bastante adecuada. La adherencia al plan ha sido brutal, o sea, he podido encajar muy bien una selección de alimentos que me permita alcanzar las necesidades o los objetivos que tengo a nivel
sí de calorías, pero obviamente también de macros, también de procurar inclusión de alimentos con baja densidad energética, que pues por lo regular son aquellos que también son altos en fibra, verduras, frutas, variedad. Entonces eso me ha ayudado mucho a mantener la adherencia y que al final son alimentos que me gustan. O sea, eso es básico, te debe de gustar lo que estás comiendo. Si no te está gustando tu alimentación, ya vas en desventaja. Entonces creo que lo pude manejar bastante bien. Y bueno, pues el peso fue respondiendo muy bien durante estas primeras semanas. La primera semana, que fue la 14, promedié 73.4, mientras que la semana número 17, que fue la última de estas primeras 4, promedié 72.1. Aquí la verdad a lo que le iba prestando atención es que el descenso del peso nunca fuera tan acelerado, porque pues eso nos pone en desventaja si lo que estamos buscando es perder principalmente tejido adiposo y no masa libre de grasa, y específicamente músculo, ¿no? Pero masa libre de grasa en general. Entonces, mi intención era vigilarlo. La predicción que yo voy haciendo es un punto medio, ¿sale? Estar perdiendo aproximadamente 0. O sea, el rango por lo regular que se sugiere, que tenemos en la literatura, que es como un rango óptimo, es de 1% a 0,5% de tu peso. Ten en cuenta que cada vez que vayas perdiendo más peso y vayas estando más magro, por así decirlo, digamos, la aguja va a ir más hacia perder el 0,5, 0,6, 0,7. Pero yo la verdad le puse a un punto medio, que fue 0,75. Esa fue como que mi predicción, ¿sale? Al inicio es normal que empieces a perder 1%, incluso un poquitín arriba, porque partes de un punto en el cual no estás tan magro. Entonces es normal que la pérdida empiece un poquito acelerada. A medida que van avanzando las semanas, la pérdida va haciéndose más lenta, y eso es lo esperado. Si yo me percato que la pérdida sigue muy acelerada y tu porcentaje de grasa sí está reduciendo, ahí valdría la pena implementar otro tipo de estrategias para que la pérdida no sea tan acelerada y pongas en riesgo el perder masa libre de grasa, ¿no? Que eso es algo que no queremos. Entonces, les repito, semana 14, 73.4 y semana 17, 72.1. Después de ahí implementé un diet break. Las 4 semanas, en promedio, mis calorías eran 2000, ¿sale? En promedio. Esas eran mis calorías diarias, y a veces los fines de semana incluso bajaban un poquito más, porque la verdad lo dejé muy intuitivo. Establecí mi selección de alimentos que sabía que estaban cumpliendo con estos requerimientos energéticos de número de calorías y de macros, y ya de ahí o sea, ya no los volví a mover. Porque mi estilo de vida me lo permitía. Podía tener un estilo de vida bastante predecible, rutinario. Entonces pues ya no le veía necesidad en estar como que registrando en MyFitnessPal. Obviamente todo iba pesado, o sea, pesaba todo. En general mi primera comida eran 250 mililitros de claras de huevo con un huevo entero. Le agregaba 200 gramos de verduras, 50 gramos de aguacate, 100 gramos de frijoles bajos en grasa de los Isadora, y agregaba 70 gramos de pampita, que por lo regular es lo que es una tortilla, ¿no? O sea, bueno, una pieza de pampita. En conjunto con 40 gramos de cereal, 250 mililitros de leche y un plátano, ¿vale? Esa era mi primera comida y era la más robusta. No sé si por acá la he de tener, porque ahorita tengo más calorías de los días recientes, entonces no sé si por acá lo tenga. Creo que no, pero bueno, ahorita igual voy a inmiscuirme en lo que estoy consumiendo ahorita. Pero panorama general, esta era mi primera comida, que por lo regular me aportaba 1000 calorías, no era la más abundante. Y ya de ahí la segunda comida que hacía, y esta comida por lo regular hacía entre 11 y 11 y media de la mañana. Ya de ahí mi segunda comida la hacía hasta después de entrenar, que ya era por ahí de las 4 y media, 5 de la tarde, que eran 60 gramos de avena, manzana, que ya empecé a pesar la fruta, ¿no? Ya empezó a ser un poquito más para no irme tanto, pero en general era una manzana mediana, que son 100, 130 gramos, 100 gramos de uva, y le metía también 100 gramos de berries, ¿no? Esa era como que mi estándar. Y esa era mi comida post-entreno, que me aportaba como unas cercana a las 500 calorías. Y ya, para finalizar, lo que implementé durante esta segunda fase, a comparación de la otra, fue cambiar mi fuente de proteína. Por lo regular consumía pollo, y ahorita lo que estamos implementando es filete de basa blanco.
y me gusta mucho. Vamos a darle variedad, la verdad, y me gusta. Entonces ahí lo que hago es le meto 250 gramos de filete de basa, 200 gramos de arroz cocido, 200 gramos de verdura, 50 gramos de aguacate y ready, no hay más. En general esto es lo que estuve haciendo durante estas primeras 4 semanas. Y les decía que a veces los fines de semana a veces iba un poquito más a la baja porque el sábado por lo general es un día muy apretado para mí. Entonces hacía mi primera comida ya bastante tarde debido a actividades y a veces ya no me quedaban muchas ganas de, de terminar, bueno, de hacer o la última comida ya la hacía muy tarde. Entonces lo que llegaba a implementar era agregar, en vez de mi avena, quitaba la avena y metía 250 gramos de yogur con un scoop de proteína. Ah, bueno, la avena llevaba un scoop de proteína, perdón. Era la segunda comida que les comenté hace un momento. Le pongo un scoop de proteína también. Pero bueno, este cambio que hacía era meter yogurt, meter mi proteína y únicamente dejarlo en 200 gramos de uva. La verdad nunca hice el cálculo, pero creo que se aportaban como unas 100, 150 calorías menos que la comida de la avena que hacía entre semana. Entonces, pero esa no la registraba, o sea, sí lo dejaba porque me sentía bien, me sentía saciado, ¿no? Pero sí tenía esta idea de que estaba tirándole a la baja probablemente. Pero bueno, empezó el diet break. El diet break fue del 9 de febrero al 15 de febrero y curiosamente seguí bajando incluso. O sea, bajé unos 200 gramos en promedio en general. Hubo días en los que amanecí un poquito más pesado, pero pues era en general. En los días de diet break le tiraba 2500. ¿Qué era lo que hacía? Únicamente era incrementaba en la mañana de 40 a 60 gramos de cereal y implementaba una comida extra al regresar. Bueno, al llegar porque eran 3 comidas. La primera comida la hacía en mi casa, las otras 2 las hacía afuera. Y al regresar todavía le metía 250 gramos de yogurt y una fruta, ¿no? Que por lo regular era manzana o la que en ese momento se me antojara más. Fruta, a veces si era temporada le metía uva, ¿no? Dependerá de lo que tenía ahí a la mano. Pero ese fue como que el gran cambio, entre comillas, que nada más era una comida más y unos pequeños ajustes en las otras. Ah, bueno, perdón, y ajuste en la avena también. En la avena le metía 80 gramos, ¿no? 80 gramos y eso sí cambiaba. Y ya, ¿no? En general. Pero mi selección de alimentos era la misma, o sea, solo cambiaba un poco las porciones. Y después de ahí vino la semana 19, ¿sale? Que aquí es donde viene lo interesante. La semana 19, que fue del 19 de febrero al 22, promedié 71.4. Y la última semana que acaba de pasar, que fue del 9 de marzo al 15 de marzo, promedié 70.5, ¿sale? Mi día más bajo fue el 12, pesando 70 kilos. Ese ha sido lo más bajo que ha estado. Y durante esas 4 semanas, ahora sí, cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque vino un desacomodo, por así decirlo, en mi estilo de vida y entonces tuve que hacer ciertos ajustes para que mi selección de alimentos se mantuviera, pero no se viera, digamos que mantuve mi selección de alimentos, pero hice pequeños cambios con la intención de que estos encajaran en mi estilo de vida, ¿no? Entonces ahí les va, es así para que vean, y debido a que era como que un poquito más... me dio un poquito más, entre comillas, no de libertad, pero digamos que mi selección de alimentos sí podía ir cambiando semana con semana, pero o sea, es una, digamos, variación dentro del control, por así decirlo. eh, Porque, por ejemplo, cambiaba con las frutas a veces, implementaba otro tipo de frutas, entonces para no errar tanto, aquí sí utilicé MyFitnessPal de manera bastante recurrente durante estas últimas 4 semanas. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar 15 de marzo, ¿no? A ver, un día así que fue bueno. El 11 de marzo seguramente si lo anoté, o si no, a ver, vamos a ver acá. Chinga. Marzo, a ver, martes, miércoles 4. A ver, ahí sí tengo. Ahí está, perfecto. Por ejemplo, ahí les va. Esta era mi primera comida. Le metía 100 gramos de avena, 40 gramos de proteína, 122 gramos de... Aquí, por ejemplo, la fruta que consumía siempre era o manzana, plátano, papaya, pero la pesaba. La pesaba, ¿por qué? Porque las frutas cambian a veces de tamaño, ¿no? A veces compro fruta más grande, entonces trataba de ser lo más preciso posible con lo que consumía. Entonces 100 gramos de avena, 40 gramos de proteína, 122 gramos de manzana, 84 gramos de plátano,
94 gramos de uva. Aquí, por ejemplo, volví a registrar proteína porque aparte de que este es una combinación, por así decirlo, la avena, la proteína, la manzana, el plátano, las uvas, que era como que mi golpe de frutas junto con la papaya, lo combinaba con un shake de proteína que le metía 20 gramos y 300 mililitros de leche, ¿no? Y estas eran las calorías, me daban 952, 146 de carbs, 10 de lípidos, 72 de proteína. Esta era mi primera comida del día y era mi comida también preentrenos. Aquí algo que esto me dejó bastante durante estas últimas semanas es darle ese énfasis a seleccionar alimentos de calidad preentreno. Porque ya el entrenamiento, al menos para mí, empezaba a ser es demandante el seguir tratando de rendir en ese mismo, mantener el rendimiento, no desde la perspectiva de números, sino de calidad, o sea, de saber que esta carga que tienes debes de moverla por tantas veces y debes de hacerlo con la intención de que los grupos musculares que tú deseas son aquellos que rindan, que generen tensión con este ejercicio, ¿no? Cambió un poquito mi mindset igual con el entrenamiento, que no era solo mover cargas, sino realmente sentir la calidad de los ejercicios. Pero bueno, ahorita nos inmiscuimos en eso, ¿no? Entonces, esta era mi primera comida y era mi preentrenamiento, ¿sale? Por lo regular lo hacía entre las 11, 11 y media de la mañana, ¿no? Y yo iba a entrenar como a la 1 de la tarde. Y ya de ahí el almuerzo, que este es otro, que este es el que igual hacía fuera de casa. Este ya lo hacía después de entrenar, pero ya me esperaba un poquito más. Yo creo que lo hacía como entre 4 y media, 5 de la tarde, que eran 250 mililitros de claras, un huevo, frijoles, 50 gramos de aguacate, 200 gramos de verdura, calabaza en este caso, y salsa. O sea, que ya registraba también la salsa, ¿no? O sea, traté de ser lo más, si me es posible registrar, pues registro, por supuesto. Entonces, 432 calorías, ¿no? Y esa era mi segunda y mi última comida era esta. Mi última comida era igual la salsa que registraba, igual 50 de aguacate, 200 de verdura. Cambiaba aquí mi fuente de proteína, era 250 gramos de filete de basa y 200 gramos de arroz cocido. Ya me daba 553 calorías. Y para terminar con un total de 1937. Repito, en general, o sea, sí estaba como que entre 1937, había días en los que estaban en 2000 cerradas, otras en 1980. La verdad es que siempre traté de estar de 2000 para abajo. O sea, mi rango era 1900 a 2000. No tanto, aunque yo me planteaba el rango de 1900 a 2100, ¿no? O sea, ese era como que el rango que tenía preestablecido. Pero ahora dije, a ver, voy a empezar a tirarle un poquito más abajo, ¿no? Se dan cuenta que mi objetivo eran 2100, ¿no? Pero en general sí, por lo regular tiraba un poquito a la baja. Porque pues ya son muy pocas calorías, entonces como que dije, ok. Y por lo regular esto igual se subía o bajaba sobre todo por la fruta de la mañana. Porque, por ejemplo, aquí mi plátano pesa 84 gramos, pero cuando el plátano es grande, o sea, el plátano promedio pesa 100 gramos, ¿no? Pero a veces pesaba 120, ¿no? Por ejemplo, o la manzana, a veces la manzana es muy grande, pesaba 130, 140 gramos. Y como que dejaba ese margen de error para mis frutas de la mañana, ¿no? Papaya, a veces metía papaya, a veces metía melón o le metía berries, ¿no? Que son frutas que aportan muy poquitas calorías. Entonces, así a grosso modo ese era mi esquema de alimentación durante estas últimas 4 semanas. La adherencia brutal, o sea, me sentí bien, me sentía cómodo, me agradaba mi comida, ¿no? Que eso igual es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, al final ya estamos ahorita en la semana de Diet Break. ¿Qué es la siguiente fase a tener en cuenta? Ahorita no me voy a meter tanto en esto porque voy a grabar un video también para esta fase 3 que ya estoy comenzando, que en pocas palabras el objetivo de la fase número 3 ya les iré diciendo cómo va a ir cambiando, pero es encontrar el mantenimiento, ¿vale? Encontrar las calorías con las cuales la tendencia de mi peso corporal se mantiene. Ahorita repliqué, en vez de estarme clavando tanto con, a ver, peso esto y según fórmulas, yo replico, le meto 500 más, que es la restricción energética que tenía planteada de 500 calorías diarias. Ya lo implementé ahorita igual llevo un registro con MyFitnessPal. Ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar lo que consumí el día de ayer, que fue 16, por ejemplo, 16. Pam, 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 pam. Y repito, o sea, sí hay variedad, pero la verdad es que mi selección de alimentos se mantiene bastante similar, ¿no? Por ejemplo, ayer que fue 16, metí igual plátano, manzana, 50 gramos de berry, 100 gramos de uva, 100 gramos de avena igual, mis 60 gramos de proteína y 300 de leche igualito.
976. Aquí metí, por ejemplo, arroz, filete de basa, igual salsa, brócoli, que es igual verdura, 200 gramos, 50 de aguacate. Y aquí, por ejemplo, agregué yogur griego junto con mango, ¿no? Una fruta más para que me diera 840, ¿no? En mi cena mantuve lo mismo, mi aguacate, mi verdura, mis 250 mililitros de claras con un huevo, mis frijoles, y otra vez volví a agregar un poco de griego, 200 gramos con manzana, ¿no? Y me dio 653 para terminar el día con 2469, ¿no? Ahorita voy a implementar esto durante las siguientes 4 semanas, que es lo que considero que va a durar mi fase número 3, ¿no? Ya les platicaré en el tercer video de esta serie sobre por qué estoy buscando ahorita mi mantenimiento, para qué quiero mi mantenimiento, cómo pude encontrar mi mantenimiento, ¿no? Que eso igual es importante porque la mejor manera ahorita de conseguirlo es ser paciente, o sea, meter 2500 calorías. Mi enfoque es muy sencillo, es mete las 500 calorías extra, mantente lo más cercano a ellas durante las siguientes 2 semanas. Trata de ser lo más preciso con tu selección de alimentos. Trata de ser lo más preciso en llegar a este número, pero pues la mejor manera de hacerlo es mantener una selección de alimentos bastante similar. O sea, no es como, ya metí 2500, pues ok, entonces ahorita voy a meter un Kit Kat porque sí entran las calorías. O sea, no tiene sentido para mí. O sea, es como solo juego con la selección de alimentos. Si se dan cuenta, mantengo yogurt, fruta, que es donde principalmente he estado metiendo más calorías, estando y registrando aquí utilizando MyFitnessPal, por ejemplo, y tratar de estar pegándole a las 2500, 2500, 2500. Y durante estas primeras 2 semanas veo que mi peso empieza a ir muy arriba, pues significa que estoy por arriba de mi mantenimiento, ¿no? Y voy a tal vez hacer una reducción. O bien puede que empiece a ir abajo, ¿no? O sea, puede que a lo mejor siga bajando muy poquito, pero siga bajando, es como que a lo mejor tenga que subir un poco. Entonces, no me quiero la cabeza, le meto 500 más, vigilo durante 2 semanas y veré si pasando esas 2 semanas, veré si es viable o no hacer un intercambio, ¿no? Hacer un ajuste en la alimentación. De ahí en fuera, igual pasos, 10,000, no moví nada, ha sido mi estilo de vida. También me empuja a hacer 10,000, o sea, tampoco es algo que planeé tanto como caminatas, o sea, por lo regular mi estándar es hacer caminatas en la mañana, 25 minutos, ¿no? Aquí tengo una caminadora, entonces hago 25 minutos y ya de ahí, que ahí me dan como 3,200, 3,500 pasos, depende del ritmo con los que los haga. Y ya de ahí los otros pasos se hacen solitos en mi día. Entonces pues ya no me genera ahí mayor inconveniente el estar cumpliendo con ese número. Y entrenamiento, igual, eso es algo muy interesante. Bueno, entrenamiento y descanso, horas de sueño. Ese ha sido un tema importante. El sueño cada vez es un poquito más complicado de poder cubrirlo o poder tener en check esas casillas de calidad de sueño por el estilo de vida que llevo también. O sea, yo salgo del trabajo, salgo de mi trabajo, que estoy como coach en la sala de pesas en el turno de la tarde, salgo ya tarde, salgo a las 10 de la noche y me tengo que despertar temprano porque también tengo que cubrir con otras responsabilidades en la mañana, entonces se vuelve un poquito complicado las pocas horas de sueño. Ahorita lo que le estoy haciendo énfasis es en tener una rutina diaria una hora establecida a la cual me duermo y me despierto, ¿no? Lunes a lunes, ¿ok? Por lo regular esta hora cubre una cantidad de entre 6 horas y media, 7 horas. Me gustaría dormir más, me gustaría. Los días que puedo, que son los fines de semana, me duermo un poco más temprano para poder cubrir estas horas. Digo un poco porque tampoco cambio mucho mis horarios los fines de semana, ya que para mí el mejor indicador es mantener. O sea, hoy en día tenemos literatura que nos ayuda a tener una idea clara de que uno de los factores importantes es tener una rutina, tener horarios establecidos, rutinarios de despertar y de dormir. Eso es para mí lo primero, lo clave. Después de ahí, pues pantallas, ¿no? Ni se diga, o sea, las evito al máximo. Yo quisiera no tener luz después 2 horas antes, ¿verdad? Pero pues trabajo en un gym en donde hay luz, entonces siempre va a haber luz. Lo que sí es que trato de no usar mi celular, o sea, ya después de las 9, la verdad es que ya para qué lo uso, o sea, ya no tiene sentido mucho para mí. Suplementos en general, melatonina, REM, Essentials, ya saben, código Ángel 10, ese es el que uso ahorita. En general suplementos, ashwagandha, omega 3, que son como que mi stack, creatina, ni se diga. Curiosamente, cafeína, pues únicamente la que extraigo o la obtengo de mi café de la mañana. Mi café de la mañana ese es como que
gold standard, siempre es en la mañanita, lo empiezo a consumir desde las 8:30, ya me tardo una horita en que me lo acabo y ya. La verdad ahorita pocas han sido las veces que he estado implementando preentrenamiento, muy pocas, la verdad. Solo cuando me siento muy cansado o los días sábados, porque los días sábados, curiosamente, entreno en ayunas. Entreno en ayunas porque, repito, tengo un día apretadito el sábado. Entonces todos los sábados entreno en ayunas. Y ahí es donde sí implemento un preentreno, porque tampoco uso, bueno, no tomo café tampoco ese día. Entonces, desde que me despierto, ya empiezo a entrenar como a las 10 de la mañana. Ahí sí uso un scoop de Boom, fórmula original, sabor dulce de fresa o de moras. Uf, es otra vaina. Está muy rico, está muy bueno. Y ese es el único como que golpe de cafeína o digamos estructurado el consumo de preentrenamiento que tengo. Y ahí entre semana la verdad es que no. Y mi rendimiento bien, o sea, la verdad creo que puedo hacer otro video completo de entrenamiento, pero igual no quiero irme tanto por las ramas. No quiero hacer este video muy largo, pero en general entrenamiento, la manera en la cual lo ha abordado durante estas últimas semanas, este meso, que de hecho ahorita estoy en una semana de descarga, es quedarme con cargas que son desafiantes, que no son cargas fáciles, o sea, que al final yo lo que hice durante las primeras semanas de mi mesociclo fue identificar cuáles van a ser esas cargas que voy a mover a lo largo de mi mesociclo, ¿sale? Por ejemplo, en el peso muerto me di cuenta que la carga eran 70 kilos por lado y pelear 5 o 6 repeticiones y realmente no he movido mis cargas, o sea, me he mantenido haciendo eso y estoy dándole chance a mi cuerpo de que cada vez sea más eficiente moviéndose con esas cargas, ¿no? Y si ha movido un poquito el rendimiento, 5 repeticiones, de repente 4, de repente 6, pero ahorita me estoy concentrando mucho en hacer énfasis en realmente estar moviendo las cargas que utilizo de manera eficiente, ¿no? Lo he mantenido muy sencillo, ¿no? Y cuando una carga ya no se vuelve lo suficientemente demandante, pues listo, la incremento, ¿no? Cuando ya está en un RIR 2, en un RIR 3, incremento mi carga y listo, y lo pruebo, ¿no? Y si no me siento cómodo, la vuelvo a reducir y vuelvo a repetir, o sea, aquí lo importante para mí en el entrenamiento es sí saber que estoy dándole un volumen adecuado a mis grupos musculares que deseo, tal vez enfatizar un poquito más durante esta etapa, pero en general tampoco me quiebro tanto la cabeza, o sea, 10, 15 series a cada uno de los grupos musculares, procurando que mi selección de ejercicios me permita hacer estos ejercicios en un buen rango de intensidad, lo suficientemente cercano al fallo muscular y que también me permita sentirme cómodo con el movimiento, ¿vale? O sea, no más que eso, o sea, ya es, no tampoco yo lo veo como súper estructurado de estar progresando semana con semana en cada microciclo. La verdad eso ya para mí no es viable, o sea, yo ahorita es complicado el meter cada vez más y más y más reps y creo que esa manera de ver el entrenamiento como al estar acumulando o pensar estar tratando de provocar esa sobrecarga, que es poner ese estímulo para que la adaptación se siga dando, pues llega a ser más perjudicial que beneficioso. Más cuando ya eres una persona intermedia, de intermedia avanzada, porque ya llega un momento en el que, repito, o sea, ya el progreso no va a ser así, ¿no? Y está bien, hay que abrazarlo, o sea, es parte de... Pero sabes que cuando vas a entrenar tienes esa mentalidad de ir a entrenar, o sea, a tomártelo en serio, a saber que vas a ir a darle un estímulo a tus grupos musculares por medio de barras, de máquinas, de mancuernas y saber que ese es el principal medio para retener e incluso en los estados más tempranos de una restricción energética seguir ganando masa muscular. Entonces yo lo veo ahí, es como un medio, es como mi oportunidad, es como la hora. Entonces no es tanto el decir, ok, a ver, vamos a ver cuántas repeticiones, porque si no saco 10 repeticiones, que es una más a comparación de la semana pasada, ya estoy perdiendo todo. No, creo que eso es una narrativa o una forma de ver el entrenamiento muy precaria, o sea, muy limitada. Creo que ya llega un punto en donde tú también tienes que ampliar el cómo puedes mejorar tu entrenamiento, ¿no? Oye, buen rango de movimiento, buen control y saber sentir la tensión en los músculos, oye, no puede ser que eso no funcione, ¿sabes? Entonces, sí, esa es mi manera, cumpliendo piedras grandes, por supuesto, selección de ejercicios buenos, si se puede seleccionar ejercicios que me den un poco más de tensión en longitudes musculares largas,
excelente, buena distribución de los grupos musculares, sentir que no se solapan, no se solapa el estímulo de cierto grupo muscular, o más bien dicho, no repercute el estímulo que le doy a un grupo muscular para mi sesión posterior, ¿no? Mi recuperación, que no tenga tanto dolor muscular, que durante estas 9 semanas que llevo de bloque de entrenamiento, la verdad es que no he notado días en donde me he sentido muy adolorido, ¿no? De hecho, les muestro un poquito. Mi sesión es esta, tal cual. Día 1, hip thrust, prensa, curl de isquios acostado, elevaciones de talón, extensiones. El día 2, durante este meso le he estado dando mucho énfasis a abdomen. He estado haciendo mucho abdomen. Bueno, no mucho, ¿no? Mucho a comparación de lo que venía haciendo, que no era nada. Entonces así, hago 3 veces abdomen a la semana, pero sí he cambiado. Aquí, por ejemplo, puse abdomen en máquina, crunch en polea, eso lo sigo haciendo, y rueda abdominal. El día 6 dejé de hacer rueda. ¿Por qué? Porque llegué a un punto en donde ya estaba sacando 15 repeticiones, pero no sé, o sea, no me sentía tan cómodo con haciendo la rueda abdominal, a pesar de que trataba de llevarla hasta ese punto en donde está muy estirado el abdomen, el recto abdominal, y empecé a hacer abdominales normales, o sea, con mi propio peso, ¿no? En un banquito inclinado, tratando de resistir la fase excéntrica del ejercicio, que es cuando estás descendiendo, cuando estás bajando, eh, cuando estás extendiendo la, digamos, tu cuerpo, ¿no? Tu torso, ¿no? Tu espina dorsal, esa era la palabra que estaba buscando, tu espina dorsal, ¿no? Y flexionar nuevamente la espina, haciendo énfasis en el abdomen. Y pues nada, la verdad es que de aquí en fuera no ha cambiado mucho, es muy similar a lo que les comenté. De hecho, en el primer video, la fase 1 es la misma rutina de entrenamiento. Ahorita estoy en la fase 9, estoy en la semana 9. La gran mayoría de mis bloques de entrenamiento duran 12 semanas, pero en esta semana preferí dar una descarga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque este fin no voy a poder entrenar. Entonces, de primeras voy a entrenar un día menos. Segundo, creo que viene bastante bien. O sea, viene bastante bien porque llegó un punto en donde entrenamientos dije, como que, ¿saben? Ya la parte que les comentaba del sentir, de un poquito de estar como que en ese cansancio de, chin, sí me está costando terminar los entrenamientos. Dije, bueno, ahorita voy a meter un poquito más de comida, pues voy a bajar un poquito el entrenamiento, ¿no? Y esto se me quedó mucho de mentalidad de Jeff Alberts, de 3DMJ, de Good Father, del supply and demand, ¿no? Que es como la demanda, y el supply es como, según yo, es como, pues sí, te reabasteces, ¿no? Como que esta gasolina, ¿no? O sea, si estás dando más, o sea, si tienes 10 de demanda y estás dando 9 de reabastecimiento, pues más bien, ¿no? Tienes uno extra, digamos así, de sobra, ¿no? Pero llega un punto donde la demanda ya es muy alta y no lo estás reabasteciendo de manera adecuada. Si tú quieres retirar, ¿no? Y en consecuencia, pues eso, ¿qué sucede? Pues la fatiga, ¿no? O sea, al final repercute en general en cuanto al proceso que estés llevando. Entonces, en general, si vas a incrementar digamos, el combustible, pero incrementas la demanda, ¿no? Pues prácticamente vas a quedar igual. Entonces, incrementa el combustible, reduce la demanda, ¿no? Y de esta manera hay más probabilidades de que esta semana sea una semana, digamos, de liberación, ¿no? De fatiga. Que esto, ojo, esto es algo interesante porque sí ha sido una parte de liberar fatiga a nivel de entrenamiento, pero también a nivel psicológico. O sea, durante esta semana igual hubo cosas que dejé de hacer un poquito en cuanto a trabajo, que dijo que voy a tratar de descansar un poquito más. Y creo que eso es bien importante. O sea, porque a veces nada más lo vemos como, descarga de entrenamiento, reduce el volumen y listo. Pero la verdad es que cuando ya lo ves más en el gran esquema, pues conlleva varias cosas que a lo mejor no son entrenamiento a primeras, pero que sí pueden ayudarte a reducir esta percepción que tienes de estrés, de fatiga, más allá solo del entrenamiento, ¿no? O sea, ya por sí mismo la restricción energética es un estresor. Entonces, si vas a retirar ese estresor, vale la pena pues también tal vez voltear y bajarle y reducir el estresor de otro tipo de variables como el entrenamiento, como la parte psicológica de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, ese es en general, ¿no? Cómo ha sido, y pues cómo terminé, que eso igual es importante. Pues aquí está,
¿sale? Video lo tomé, ahorita lo pongo a reproducir. El que se está reproduciendo lo tomé el día lunes, lo tomé el día lunes por la mañana, o sea, el día de ayer, porque hoy es martes, ¿no? Y pues bueno, ese es mi estado actual, promediando 70.4, ¿ok? Cosas que yo noto desde mi percepción, desde mi ojo, que han marcado la diferencia, o que sí noto diferentes, mis glúteos, ¿no? O sea, la grasa corporal en mis glúteos y en mi abdomen. Incluso también en mi parte superior un poco, pero más en esas zonas, en el abdomen y en los glúteos es donde siento que es más marcada la pérdida, ¿no? Es un poquito más notoria a comparación del video que está de este lado, que ahorita se los muestro, que ese es el video con el que terminé la primera fase, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pueden estarlo observando, así estoy terminando la segunda fase. Ahí se dan cuenta, pero yo noto mucho en la separación acá de mis glúteos, ¿no? Igual mientras se va reproduciendo este video, me di cuenta de que estas semanas, ¿no? Que son de Diet Break, las voy a utilizar también para empezar a implementar el hábito de posing, ¿ok? Creo que el posing es algo que me falta bastante y que no le estoy prestando atención, ¿no? Miren, por ejemplo, acá les quería decir esta parte de notoria entre ya ver la espalda y ya se empieza a ver la división con el quad y el glúteo, es algo que no estaba, ¿no? O sea, yo lo empecé a notar eh, durante esta fase, ¿no? El terminar esta fase. Pero bueno, les decía, sí, el posing es algo a lo que le debes tener importancia y yo sé que no le estoy dando la importancia necesaria, entonces voy a empezar a implementar pequeñas, no pequeñas, pero sí, digamos, implementar el hábito de posar, ¿no? Posar, porque al final compites posando, entonces si no tengo esa intención de mejorar mis formas de ver mis puntos débiles a la hora de posar, pues me voy a poner en una situación nada favorable. Entonces, pues sí, voy a darles, ha sido uno de los principales descuidos que he tenido durante esta etapa, el posing, ¿no? Entonces voy a empezar a implementar, ya les platicaré cómo voy a implementar mi posing, cómo lo voy a dividir, pero sí voy a darle mucho énfasis a eso para ponerme en una mucho mejor posición rumbo a la competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, este es mi estado actual, como lo pueden estar viendo. Donde yo lo percibo también mucho, arriba, bueno, en la parte superior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mi espalda, mi torso, mi pecho, yo lo que noto más es que las divisiones son más notorias, ¿no? Las divisiones son más notorias entre las tres cabezas de mi deltoides, ¿no? Las tres partes de mi deltoides son más notorias. La parte de mi bíceps también ya es más notorio junto con mi tríceps, igual mi pectoral. Siento que las divisiones ya son más notorias. En la parte de mis piernas, repito, creo que el gran cambio son mis glúteos. O sea, mis glúteos siento que perdieron bastante grasa. Mis cuádriceps no tanto. Creo que mis cuádriceps siguen como que tal vez sí redujeron un poco la grasa, pero no tanto, la verdad. Importante que todo esto lo estoy haciendo mero ojo de buen cubero, ¿eh? O sea, al final ahorita no me... Es interesante porque sí, el culturismo, ahí por ejemplo le voy a dar pausa porque me gusta mucho cómo sale. El culturismo al final es un deporte subjetivo, es un deporte donde tú tienes que verte, ¿no? Y mejorar tu apariencia, ¿no? Entonces, últimamente he estado reflexionando mucho sobre el tratar de estar evaluándome cuando yo considero que ya, digamos, he trabajado lo suficiente para que se note una diferencia, ¿ok? Realmente durante esta etapa he tomado 3 videos y no más que eso, porque sé que durante esas entre semanas, tomar videos cada 2 semanas, cada semana, pues en este punto en el que me encuentro no es tan relevante. ¿Por qué? Porque ahorita mi visión era llegar aquí, justamente como me ve en el video, que yo creo que esta es la mejor forma para iniciar mi preparación. O sea, todavía no he iniciado mi preparación. La preparación la quiero iniciar así, ¿no? O sea, esta es mi intención.
a medida que vaya avanzando más en la prep, la parte subjetiva va a ir cobrando cada vez más relevancia porque va a ser más complicado el tener datos objetivos como el peso corporal, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita el peso corporal ha sido muy predecible, se ha comportado bien y baja y baja y baja y baja. Pero siento que ya cuando entre a un territorio diferente, ¿no? Que es la preparación en sí, ya el peso corporal no creo que se comporte de manera tan predecible. Espero que sí, ¿no? O sea, si es que sí, fenomenal. Pero aquí es donde voy a tener que estar continuamente evaluando más la parte de los videos, más la parte del posing, más. Por eso es que considero que ha sido un error el no prestarle tanta atención al posing durante estas etapas, ¿no? Entonces ahorita vamos a meter ese hábito. Sé que una vez que instaure ese hábito va a haber una mejora consistente en la forma en la cual muestro mi físico. Entonces voy a dejarlo todo para hacerlo. Esta es la fase 2, si se dan cuenta, sí, la parte un poquito de las apps es donde todavía el porcentaje de grasa no era tan bajo, ¿no? Donde yo lo noto también, ahorita lo van a ver en los glúteos, ¿no? O sea, siento que sí la diferencia es importante, ¿no? Ya aquí, si no me equivoco, estaba en 74 casi, o sea, son casi 4 kilos aquí entre foto y foto. Ojo, que tomando en cuenta desde el inicio, que fue en octubre, hasta ahorita, ya he perdido el 10% de mi peso corporal, ¿no? Que en ese entonces estaba en 77 y algo, ahorita estoy en 70. Entonces ya es una pérdida clínicamente significativa, por lo que creo que la parte de sentir de repente el cansancio y como que, ay, no, o sea, es esperado, ¿no? Es normal. Creo que ya la pérdida que tengo actualmente es buena, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá de eso. ¿Por qué? Porque mi intención es prepararme para competir. Y al final ahí es donde entras a... Ya no quieres verte magro, quieres verte muy magro. Y esa es la enorme diferencia, ¿no? Entonces, pues sí, así son. Estamos comparando aquí los estados previo, antes de, y pues cómo termina este periodo. Aquí, por ejemplo, en esta que están viendo es donde sí noto mucho el cambio, ¿no? O sea, en los glúteos. Ven como aquí todavía... Dejen acá, lo ponemos tantito pausa. A ver acá. Ahí está bien. Por ejemplo acá, ¿no? Y vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, o sea, sí el cambio para mí, o bueno, la pérdida ahí en los glúteos es muy marcada, ¿no? O sea, sí es bastante marcada. Entonces es como algo a tener en cuenta. La manera en la cual tomo las fotos, sé que por ejemplo esta la estoy tomando mucho más de cerca a comparación de esta, pero trato de tomarlo en las mismas condiciones. Eso sí, o sea, estandarizo mis condiciones. Despertar, voy 400 mililitros de agua. Medio me estoy moviendo en lo que preparo el setup, en lo que me quito la ropa, me pongo el gorrito. Para que al final vienes deshidratado cuando te levantas, ¿no? Entonces ahí pongo algo de agua y ya empiezo con el posing, ¿no? La cámara que ocupo es con la que estoy grabando igual y las luces también es la mismita. Trato de que me pegue de frente y eso igual lo extraigo del buen Alberto Núñez, que es mi intención es ver el detalle. O sea, mi intención no es que tus fotos de progreso sean instagrameables, sino que podamos ver cuáles son esas zonas en donde estás mejorando o donde no estás mejorando, que también es algo a tener en cuenta. Entonces, entre más cruda sea la foto, mejor, ¿sale? Ya si te pones sombrita y acá, pues obviamente te vas a ver diferente, ¿no? Totalmente. Pero, repito, la intención no es que sea una foto instagrameable, ¿no? Sino que sea una foto de progreso. Por eso que son fotos, digamos, un poquito más crudas. Y bueno, miren, aquí dejo como que esta comparación, ¿no? Que este es el estado con el que termino, 74 con 74, y aquí estaba 73 y algo, casi 74 si no me equivoco. Entonces, sí, yo creo que igual la pérdida considerable es en la parte abdominal, totalmente, ¿no? O sea, siento que en la zona del abdomen ya se ve un poquito más delineada, se ve un poquito más, incluso me atrevo a decir, estrecha. Eh, y la parte de la zona de arriba, creo que el porcentaje de grasa es similar, pero las inserciones son más notorias, ¿no? Entro en mis brazos, en mis piernas, incluso y les digo la parte de mis glúteos. Creo que es una zona importante, ¿no? Entonces, pues bueno,
Y pues bueno, ya después de casi una hora de video que según yo no me quería tardar, pero sí y siento que hay varias cosas que no pude comentar. Porque se me fueron, se me olvidaron, o bien porque ya me di cuenta que es muy largo el video. Pero bueno, con eso terminamos. Así es como termino mi fase número 2. En verdad, muchas gracias a los que se aventaron todo el video. Eh, Mi intención es documentar todo, ¿sale? Documentar mis aciertos, pero sobre todo mis errores. ¿Por qué? Porque me estoy llevando yo y porque a pesar de que me dedico a esto, de que tengo el privilegio de llevar a muchas personas que confían en mi trabajo, que confían en la manera en la cual hago las cosas y por lo tanto confían su salud en mí, eh, de que también gran parte de mi día, pues prácticamente todo mi día me la paso en estudiando, ¿no? Estudiando cosas que tienen que ver con culturismo, cosas que tienen que ver con ciencias del ejercicio, ciencias de nutrición, y aparte de eso me dedico a coachear en primera persona, presencial, todos los días. Pese a eso, yo sé muy bien que aunque esté tan inmiscuido, cuando me coacheo a mí mismo, se vuelve nublado, porque siempre va a haber una cuestión de subjetividad en coacharse a uno mismo. Pero mi intención igual es compartirlo porque al final siempre vas a ver cosas que, o más bien dicho, siempre vamos a ver que el común de compartir son compartir aciertos. Es que yo fui, me fue bien y esto fue excelente para mí, lo hice de esta manera y vean y aprendan mi método. Para mí no, o sea, para mí es como tengo las piedras grandes, tengo justificadas las decisiones que tomo conmigo mismo, pero sé muy bien que me voy a equivocar y no le tengo miedo a equivocarme porque si te equivocas aprendes. Y la intención es tratar de trasladar a través de estos formatos como videos largos, los podcasts, los posts, los reels, eh, trasladar este tipo de, digamos, mentalidad de hacer las cosas, la cual es hacerlas. O sea, sí está bien pensar y compartir y crear, pero creo que dar ese paso en estar haciendo o digamos empatando tu vida, que tu estilo de vida sea congruente con lo que dices, es el siguiente nivel. Y hoy en día en redes sociales es algo que pues, no es tan común de ver, la verdad. O sea, en redes sociales lo que vende es ser extremista, ser optar por ser narcisista también, ¿no? O sea, muchas personas, eso digo, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Pero eh, la, estaba escuchando un podcast de Mass Office Hour sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son esos rasgos de las personas, de cuáles son esos rasgos de personalidad que tienen las personas que comparten, que crean contenido en redes sociales, ¿no? Y salía al tema del narcisismo grandioso. Entonces, ahí se los dejo, por si quieren verlo, realmente está muy bueno ese podcast de Trexler con Helms. Pero sí, o sea, estaba pensando en eso y se me vino a la mente como el, ok, ¿por qué creas? ¿Por qué compartes? ¿No? O sea, al final creo que tiene un significado más profundo el poder compartir mi proceso, o sea, poder compartirles todo lo que voy haciendo y ser 100% fiel con lo que digo, o sea, que sepan por qué hago lo que hago, ¿no? Que sepan qué decisiones voy tomando y que se quede documentado, porque al final también pasó un proceso que fue después del después y no la llevé tan bien, tuve situaciones de atracón, volví a recuperar peso más del esperado, pero no pasa nada porque nos volvemos a levantar, lo volvemos a intentar y lo más bonito es que lo dejamos documentado para que todo el mundo lo vea, aunque nadie lo vea. Entonces, nada, con esto cerramos la segunda fase. Espero les haya gustado. Espero sigan de cerca esta serie porque este año va a estar más que bueno, ¿sale? Cuídense mucho y nos estamos saludando la siguiente ocasión.